Hola, hola, esto es el podcast Volviendo a Casa. Estamos en el episodio 2 de la temporada 2 de este podcast maravilloso donde aprendemos y reflexionamos juntos acerca de eso que nos pasa. En este episodio nos seguimos vulnerabilizando y en esta oportunidad hablaremos de las comunicaciones, cómo abordar y qué estrategias tener para comunicarnos de manera efectiva ante situaciones de conflicto. Pero además, cómo lograr una comprensión mutua en esa conversación, cómo poner límites sanos en esa conversación. Pero lo más hermoso y maravilloso de este episodio es que vamos a tratar este tema con nuestra primera invitada oficial de este podcast. Y es un honor para mí esta invitada porque ella es parte de la tribu. Ella es nada más y nada menos que mi asesora de marketing. Ella y conjunto con su hermana son las encargadas de acompañarme en todos mis proyectos, incluyendo este podcast. Así que este podcast también es parte de ella. Su nombre es Cecilia Araguainamo y es venezolana. Tiene ya varios años fuera del país, pero además es madre, es esposa, es hija, es hermana porque trabaja en sociedad con ella. Y es una mujer valiosísima para hablarnos de este tema, ya que está constantemente en comunicación con sus clientes, en su vida personal y con ella misma. Escuchémosla y veamos desde su punto de vista cómo abordar este tema de la comunicación y cómo trabajarlo cuando estamos en conflicto en esa comunicación. Así que vamos con todo y arrancamos. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bienvenidos al podcast Volviendo a Casa. Esta es mi primera invitada oficial de la segunda temporada del podcast Volviendo a Casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Gracias, Kate. Bueno, muy bien. En principio muy honrada porque este es un proyecto que quiero mucho. He estado, ahora sé que vamos a hablar, pero he estado desde su nacimiento y es un proyecto que aparte consumo. Me encanta escucharte, así que estoy muy feliz de que me hayas considerado para estar acá como tu primera invitada del podcast. Yo muy, muy, muy feliz, de verdad. Me encanta porque como este podcast va de la honestidad, no solo para mí me honra tenerte y porque eres parte de este podcast y de todos mis productos, sino que además, porque muchacha estaba muy asustada y ella me está ayudando también con esto de las entrevistas. Todo tampoco es mentira las cosas, hay que decir las cosas como son. Pero Así es. además porque este tema me gusta mucho hacerlo contigo, porque todo lo que tiene que ver con comunicaciones efectivas, y el tema de lo que tiene que ver con ser honestos y empáticos con clientes también, ¿no? En esto de humanizar lo corporativo, que es parte de lo que estamos haciendo en esta segunda temporada. Y bueno, tú ves clientes constantemente, pero además no cualquier cliente. Tú trabajas como con emprendedoras y emprendedores, ¿no? En eso me incluyo ahí. Y parte de lo que hemos estado incluso hablando en las redes es que, bueno, ser emprendedor conlleva una gran vulnerabilidad y un tema emocional importante. Entonces, bueno, tú te confrontas diariamente a llegar a acuerdos, a negociar, una comunicación, bueno, día Constante. a día, constante, ¿no? Con tus clientes y con estos emprendedores, y me incluyo que necesitamos no solo asistencia técnica, sino que incluso hasta lloramos contigo. Bueno, pero ¿por qué no invitar a mi propia asesora de marketing que está constantemente en comunicaciones conmigo y con todos sus emprendedores, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti confrontar diariamente este tipo de comunicaciones con emprendedores que además somos tan vulnerables en este medio? Bueno, sí, tal cual lo has descrito muy bien. Yo me dedico a esta área de lo que es marketing digital específicamente. Junto con mi hermana tenemos una pequeña agencia de marketing, de branding, diseño. Y desde este lugar la comunicación tiene muchas aristas, ¿no? Muchas formas de verse. La primera y digamos que una de las más importantes es que al nosotros trabajar con marketing, lo primero a considerar es la visión o la percepción que tiene la gente de la realidad, de los temas que se conversan y de lo que estamos viviendo como sociedad a diario. Esa percepción se traduce
en una mirada del mundo muy particular, y las personas que trabajamos en marketing tenemos que tratar de hablar ese mismo lenguaje y que nuestros asesorados lo hagan para que puedan empatizar, para que puedan ser cercanos a las personas y para que puedan generar emociones. Entonces ya allí hay una primera aproximación al lenguaje que es muy heavy, es muy intensa, porque se trata de interpretar lo que la gente está pensando y de comunicarlo de la manera más cercana posible. No solo es la comunicación o sea, tuya y de tu hermana contigo, Cafetera Estudio, por favor, para hacerle una hermosa publicidad Así es. agencia de mercado con la que trabajo, sino que además es la comunicación con el cliente, con sus futuros clientes. O sea, que además también tienes Exactamente. que trabajar eso, ¿no? Exactamente. Como te decía, la primera es con quien te ves, ¿no? Que es a donde nos dirigimos tanto nosotros como nuestros clientes. La segunda es la interna, que es la manera de comunicarnos con el equipo de trabajo, la manera de tratar de ser lo más asertivo posible a la hora de transmitir nuestras ideas, porque aparte en un entorno creativo es difícil como hacer que Kate se meta en mi cabeza y trate de ver exactamente lo que yo veo, ¿no? Un poco sé que te puede pasar también a ti porque te aproximas a las emociones, trabajas con cosas que son muy humanas. Entonces es un reto tremendo poderlo traducir en una manera asertiva de comunicarlo. Y lo tercero es, como tú lo decías en la pregunta, el tema de manejar a los clientes, porque no tiene que ver solamente con el hecho de educar, es empoderarlo para que tome decisiones conscientes acerca de su negocio, acerca de su marca, y además de eso, ser su acompañante y ser su paño de lágrimas en un proceso que después te digo de la maternidad y, y de un montón de cosas que me han pasado, siento que es uno de los procesos más emocionales que he vivido porque yo también lo estoy viviendo. O sea, yo acompaño a los emprendedores, pero yo también estoy emprendiendo. Bueno, tú sabes que voy a tomar eso que estás diciendo. Cuando yo comencé a estudiar mi primera certificación de coaching, una de las cosas que pues me decían o recuerdo que hablaban los profesores, primero es conversaciones, o sea, primero es como el encuentro entre el diálogo interno, ¿sí? Y el diálogo que tienes con el otro, que a su vez ese otro tiene su propio diálogo interno. O sea, realmente a veces están hablando 4 personas en vez de 2. Si ponemos 2, porque si estamos en un grupo de 10, bueno, no te imaginas cuántas voces internas y externas hay ahí. Claro. Entonces, bueno, ellos hablaban de varias competencias, ¿no? En la certificación, que si la escucha, la empatía, los límites, el lenguaje asertivo, respeto, tolerancia. Pero cuando comencé a llevarlo no solo a sesiones de coaching, sino en mis propias conversaciones en mi casa, o sea, porque a ver, aquí ahorita estamos hablando a nivel corporativo, pero también hay conversaciones que tienen que ser efectivas con tu pareja, Total, con tus padres, con amigos, con tus hermanos. total. Entonces, cuando comienzo como a estudiarlo muy técnicamente y muy por allí como académicamente, y luego voy llevándolo al mundo de la Al mundo experiencia, real. un mundo real, me doy cuenta que, por ejemplo, la escucha dependía de las interpretaciones que yo tenía del mundo y la interpretación que el otro tenía. La empatía, quería empatizar demasiado y entonces se borraban los límites en las conversaciones Okay, porque te estaba lo demasiado. tengo. Me lo tienes, ahí vamos. Ya no tenía, por eso se me desdibujaban los límites. Eh, Tal vez mi lenguaje, como tanto aguantaba, entonces después terminaba como o botando todo desde la rabia. Entonces me empezaba a dar cuenta que todo lo lindo que sonaba académicamente dependía de muchas otras cosas, ¿sí? Que dependía como del mundo interno, de mis heridas, de cómo de lo que me estaba pasando, ¿no? Y que poco a poco, por sesiones de coaching con otros coaches, luego terapia, he tenido como que limpiar mi casa, ¿sí? Como por decirlo de alguna manera, mi alma, lo que está dentro de mí, ¿no? ¿Te es familiar esto que te estoy diciendo? ¿Te ha pasado o te pasa como asesora o como mujer y madre y esposa en tus diferentes roles de vida? Total, totalmente. El proceso siempre va a empezar por uno mismo. Es una cosa inevitable, aunque a veces no la queremos ver. Yo creo que uno ve como la forma de comunicarte como algo del otro, como no, no eres tú, soy yo. Si no recibes mi mensaje, quizás, bueno,
ajustaré un par de cosas, pero es que no me estás entendiendo, ¿no? Esa es la frase como que normalmente decimos cuando la cosa no fluye a nivel de comunicación, es que tú no me entiendes. Bueno, sí, hay una parte que no te entiende, hay otra parte que tampoco se sabe expresar y hay una parte, una tercera, creo yo, que es de ti mismo que no te estás entendiendo y por eso no sabes comunicarle al mundo lo que quieres decir. Entonces, totalmente, creo que para hablar de la comunicación así todo lindo como tú me lo planteaste a nivel de coaching, que en realidad es muy cierto también. Es teoría, pero sí hay mucho en la realidad de esto. Creo que para hablar de eso hay que mirar primero la forma en la que nos comunicamos con nosotros mismos, la forma en la que ponemos esos límites a los que tú te referías. Eh, Creo que como te hablas a ti mismo va a ser una expresión de cómo le hables al otro. Lo que Mm. tiene que ver con lo laboral, también nosotros no, yo sé que tú le dices mucho en este podcast, pero creo que es importante rescatarlo. Nosotros no somos otra persona cuando vamos a trabajar. Somos la misma Ceci, la misma Kate, en la casa y en el trabajo, con nuestros mismos juicios, con nuestros mismos conflictos internos, con nuestros mismos desafíos, ¿no? Mm. Y obviamente en el Perdón que entorno, te interrumpa, a lo mejor, claro, le ponemos mucho filtro, le ponemos a como eso yo. cajas de filtro al trabajo, lo laboral, porque eso nos enseñan. También acuérdate que tenemos como unos aprendizajes de la sociedad de no te puedes vulnerabilizar en tu trabajo, hazme el favor. Entonces, es un Totalmente. filtro, ¿no? Completo y que Total, es lo que hemos aprendido. Nosotros debemos ser correctos desde todo punto de vista a nivel laboral y a veces eso es insostenible porque no dejamos de ser humanos. Creo yo que la manera como de tratar de encontrar un equilibrio, primero, y sé que tú has hablado mucho de esto, pero estoy súper de acuerdo, creo que es una idea muy rescatable, es no olvidar nuestra vulnerabilidad, no olvidar que nosotros somos primero humanos y después somos profesionales y si reconocemos esa vulnerabilidad, vamos a poder comunicarnos de una manera más asertiva con el otro. Voy a darte un ejemplo. Hay entornos en los que, o hay situaciones, por ejemplo, en la que yo estoy asesorando a alguien y yo no tengo la respuesta de eso que me está pidiendo esa persona, porque no todos tenemos todo el tiempo la respuesta. A lo mejor lo que me está pidiendo es un consejo, ni siquiera me está pidiendo una asesoría. Entonces, al yo no tener esa respuesta, a veces es muy retador para mí decir, mira, en este momento no lo sé, en este momento siento que no lo puedo manejar. Vamos a pausar esto y vamos a ver en otro momento cómo lo podemos trabajar, qué soluciones podemos abordar, pero siempre por las ganas de ser competentes, por las ganas de ser suficientes, que es uno de mis juicios a trabajar como persona, estamos apurados en dar una respuesta, apurados en decir algo para no caer en no lo sé o no soy vulnerable, no mostrar esa vulnerabilidad que creemos que es debilidad. Creo que para comunicarnos efectivamente debemos poner primero nuestros sentimientos allí en la mesa para nosotros mismos y expresárselos de la manera más educada posible a la otra persona y decir, en este momento no te puedo ayudar, en este momento no tengo la respuesta, creo que estás en una situación que yo no puedo manejar, entonces vamos a detener un momento esto y vamos a volver en otro momento y lo retomamos con herramientas que nos ayuden a ambos a solucionar. Una pregunta, Ceci, o tomando eso que estás diciendo, ¿crees que logra ser una comunicación efectiva siendo vulnerables? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque de nada te sirve ser políticamente correcto, de nada te va a servir dar una solución y poner un paño de agua allí, unos pañitos para que la cosa no surja por decir que te comunicaste, por decir que fuiste ecuánime, que fuiste una persona correcta ante la situación, si después eso te transgrede a ti, si después eso te hace mal, te sientes inconforme con ese resultado. ¿Tú crees o bueno, yo aquí poniéndotela un poco más difícil, No, tranquilo. si puedes comparar algún caso cuando fuiste políticamente correcta, ahorita tomando esa palabra esas dos palabras me gustaron, y lo llevas a un caso donde pudiste ser vulnerable y tener igual una comunicación efectiva. Incluso tengo un tercero donde no supe hacer ninguna de las dos cosas y Me encanta. colapsé. Entonces creo que ese es el más interesante, Ok, pero bien. te cuento un poco de cada uno. Mira,
a todos qué nos pasó con este tema de la pandemia. Descubrimos el mundo maravilloso del trabajo desde casa, de home office. Bueno, eso que, en qué ayuda y en qué no. En unos casos para mí la experiencia maravillosa de poder convivir con mi familia, que tenía años que no lo hacía, pero por otro lado, a nivel laboral y a nivel de este tema que puntual que estamos conversando, eh, se convirtió en una coraza, en donde yo cerraba videollamadas y yo me ponía a llorar. Y yo esperaba, aguanta, 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 que cierres el Zoom, que cierres el Meet, y lloras después. Entonces, ¿qué sucede? Eso no hubiese pasado si yo hubiese estado en una oficina donde yo no hubiese aguantado y me hubiese puesto a llorar, por ejemplo. ¿Ok? Y ocurrió en una oportunidad que no aguanté. Estábamos en medio de una reunión y me puse a llorar. O sea, estuve bajo muchísima presión en esa reunión donde se pedía cosas, resultados, resultados, dame más, 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 nada es suficiente, nada es suficiente. Y yo soy una persona que me cuesta trazar ese límite y siempre estoy dando cosas, sobre todo a nivel laboral, que es una de mis grandes pasiones. Entonces, me sentí tan colapsada por esa persona que estaba allí y tan como tan agredida desde algún punto de vista, explotada era la palabra, que colapsé y me puse a llorar. ¿Ok? Obviamente eso cambia todo el tono como que, ay, pobrecita, ¿no? Después me sentí terrible, que es lo insólito de toda esta situación, ¿no? Me sentí orgullosa de, ¿sabes qué? Mira, no puedo con esto, llorando o no llorando, no puedo con esto, porque eso fue lo que dije. Pero lo curioso fue que me sentí mal. Me sentí mal porque sentí que había fallado, em, que había perdido mi credibilidad ante esa persona como alguien eficiente y como alguien capaz de hacer eso que se me estaba pidiendo, solamente porque lloré, cosa que también hace esa persona y cosa que también hacemos todos, ¿no? Es como que no está permitido sentir, Claro, ¿no? y eso te cierra más a ser vulnerable. Y de sentirte mal porque lloraste, o sea, es algo tan humano como llorar. Pero sí, efectivamente fue algo como esto, trabajando, como hablamos, el proceso es de uno. Trabajando en el camino, empecé con el nudo en la garganta a decir, no puedo hacerlo. Ok, fue como que un poquito más allá. Ahora no puedo. No, no sé si, no te digo que no, quizás, porque me cuesta todavía poner ese límite, pero te puedo decir que ahora no. Y allí encontré una manera, por lo menos, de ponerle un primer límite a mi persona frente a lo que los demás quieren de mí. Y poder comunicarlo, que es lo que estamos hablando, cómo decirlo, ¿no? Ese por ahora no puedo, creo que me ha ayudado muchísimo y creo que puede ayudarle a otras personas que quizás como yo tengan ese problema para poner esos límites ante el otro, ante la demanda de los demás y no quieren sentirse completamente expuestos porque les da miedo ser vulnerables o sentirse débiles. Y cuéntame, el caso que dijiste, el tercero, no saber, no saber. ¿Va de Bueno, eso también? De los totalmente. Totalmente, tiene que ver muchísimo con eso. Te hablo porque en un mismo entorno laboral me ha pasado de todo. O sea, decirte que con las mismas personas he vivido como todos esos caminos, ¿no? Obviamente cuando tú colapsas, eso siempre, tocar un fondo, tocar un límite, te lleva a detenerte y decir, "Epa, pero ¿qué está pasando? O sea, porque porque esta situación me pone de esta manera, porque me afecta tanto y yo no lo puedo decir, yo no le puedo transmitirle al otro lo que me está pasando, porque era como, sí, bueno, dale, sí, dale, yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto, pero quiero decir algo. ¿Y por qué Y no descubriste, puedo? ¿Qué me entonces, lo impide? qué descubriste, tomando este mismo caso al final, en este ejemplo, pues, qué descubriste con respecto a la comunicación? Mira, con respecto a la comunicación, lo primero que descubrí es que lo que te decía, retomando un poco una idea anterior, es que eh, yo trato a los demás como me trato a mí. Yo le digo a los demás lo que me digo a mí. Incluso a veces somos más duros con nosotros mismos que con los demás. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo un límite conmigo para decir, mira, hasta acá voy a trabajar, mira, hasta acá es mi punto de eficiencia, mira, hasta acá quiero dar o hasta acá quiero recibir, hasta acá quiero estar en este lugar también, porque eso es algo supremamente importante decir cuando nos tenemos que ir y no sabemos decir adiós.
Porque eso es tenemos, otro porque tema. tenemos otro temazo que también pudiera ser podcast, porque ahí ya nos vamos a cómo vemos el renunciar, el dejar, Por el ejemplo, abandono, porque lo vemos a veces como abandono, decir ya, hasta aquí, se acabó. traición, hasta como traición. Ujú. Porque creemos que le debemos todo a los demás. Y sí, hay mucha gente en nuestro camino que son ángeles que nos ayudan, que no sé, en quien uno crea, pero yo creo en Dios y para mí Dios te los pone allí para ayudarte, a acompañarte en tu camino. Y creemos, sin embargo, que aunque esas personas están ahí, hay mucho que agradecer, porque el agradecimiento para mí es fundamental. Creemos que somos esclavos de esos lugares, de esas personas, de esas situaciones, y que si nos vamos de allí, aunque nos estén haciendo daño, igual somos culpables, ¿no? Porque hay un tema Entonces, también de decir, lealtad. Mira, fíjate qué interesante eso que descubres y que además todo lo que conlleva, es decir, un montón de interpretaciones que tenemos nosotros del mundo, del otro, de los conceptos, ¿no? Y ahí vengo con la otra parte, porque entonces cuando la comunicación se vuelve conflictiva, cuando hay conflicto en la comunicación, entonces ya la cosa se torna un poco más difícil, porque entonces ya no es solamente, bueno, me voy a sentar y hablar tal vez de lo que me está pasando a mí, que a lo mejor el otro ni siquiera está enterado, porque eso también puede pasar. A veces totalmente, creemos, nos sentimos adivinos, pensamos que el otro sabe todo lo que nos está pasando y a lo mejor el otro o ni que lo idea, tiene que saber. que lo tiene que saber, como dijiste tú hace un rato. Entonces, pero en cambio, cuando ya hay un conflicto, ya hay una situación ahí tensa, ¿sí? La comunicación pasa a mirarse y a tal vez a tratarse de otra forma, ¿no? Pero antes quisiera preguntarte, ¿qué es para ti conflicto? Claro, bueno, es una pregunta compleja porque creo que tiene demasiadas formas de verse, pero digamos, en líneas generales creo que tiene que ver mucho con la confrontación, con ni siquiera la posibilidad de escucharse, porque en desacuerdo podríamos estar muchísimas veces y eso no significa un conflicto, pero cuando ya ni siquiera está la posibilidad de escucharse, que es el principio y la base de comunicarse, creo que es difícil salir de ese lugar, porque de hecho, ahora que hablas de situaciones de conflicto, me ha pasado muchísimo de conocer a personas o conocer lados de personas con las que trabajé durante años en una situación de conflicto y parecer que fueran conflictos extraños. O sea, la gente ante una situación de conflicto se transforma y nos transformamos, porque estoy allí también de una manera que sacamos todo de nosotros sin filtro. Y no es porque no haya, sino porque también uno está buscando como ser empático. Eso no significa ser políticamente correcto. También ser empático es ponerse en el lugar del otro, tratar de ver la cosa como el otro te la está planteando. Y eso es imposible ante una situación de conflicto. Es como que yo estoy aquí en mi postura, en mi momento, y eso se da mucho en las posiciones de liderazgo. Ujú. Este, emprender tiene el reto de que a veces eres líder de un pequeño equipo de trabajo, pero generalmente uno es el que sirve el café, el que lleva la agenda, el que presta el servicio, el que Café cobra. me lo hice hoy yo, muchacho. Exacto. Y aquí estamos cafecito en mano. Y también eres líder de ti mismo. Entonces, ¿cómo se es líder de uno mismo? Si el líder arrastra, si el líder lleva, bueno, sí, uno puede ser líder de uno mismo y puede generarse un conflicto interno súper, súper heavy en la situación del emprendimiento en particular, ¿no? Y Eh, recuerdas, hay perdón, como esas dos miradas, sí. recuerdas en esa situación de conflicto que nombras de personas con las que has trabajado y que con todo y eso, pues te ha sucedido eso. ¿Puedes contarme o si recuerdas qué situaciones o perdón, qué estrategias utilizaste para poder abordar eso, ese conflicto y llegar a una comunicación efectiva con acuerdos? Bueno, yo no me las sé todas, yo te cuento de lo que yo he vivido y cómo Total. he poco a poco empezado a manejar esas situaciones de una manera que no me hagan daño o que me Ok. hagan el menor daño posible. Y creo que esa es la premisa de todos. Quizás mi manejo no es igual al tuyo o al que nos está viendo y nos está escuchando, pero bueno, puede servir un ejemplo y puede servir una manera
que es la que yo te puedo dar ahora. Hay muchas facetas y eso tiene que ver mucho con mi crecimiento personal y profesional, con la madurez también que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo. Yo al principio, y lo sigo haciendo ante situaciones que son muy heavies, me apartaba de la situación, desaparecí. Yo era una persona a la que no te podía renunciar frente a frente. Yo tenía que ya, te mandaba un mensaje, te llamaba, era como muy esquiva de afrontar esa situación porque sabía que me iba a poner en un lugar muy vulnerable, sabía que me iba a hacer o sentía que me iba a hacer ver débil ante esa situación. Entonces, lo que primero me pasó fue escapar del conflicto, evitarlo completamente. ¿Okay? Llega un momento que la vida y las situaciones te ponen en un lugar donde no los puedes evitar, porque tú no renuncias, te renuncian a ti. Tú no puedes decirle a la gente, mira, no te quiero escuchar, no me hables. Esa segunda situación ya, digamos, te pone incluso más vulnerable, porque te obliga a enfrentarla. ¿Okay? Ujú. Y bueno, lo que hice en un primer momento fue sentarme con esa persona, agradecer primero, poner siempre lo positivo por delante. Puede ser que esa persona hoy se esté yendo, por ir a este ejemplo, porque no está conforme, porque no está feliz, pero tiene que ver con él más que con uno. Entonces, empezar a separar es una primera herramienta maravillosa, creo yo, para poder comunicarte mejor. Empezar a entender que ese proceso y esos tiempos de esa persona son distintos a los tuyos y que no es un momento para estar allí. Esa fue mi manera con el tiempo de entender que me sentía cómoda haciéndolo así, decirle gracias por esto, gracias por lo otro, honro esto, nos diste esto, le diste a la empresa, al proyecto, al emprendimiento esto, y si no te sientes cómodo, vive tu proceso y si quieres volver, bueno, ya después lo demás es muy corporativo, pero para no sentirme tan afectada, me ayudó mucho eso, empezar a decirme a mí misma, oye, este es el proceso del otro y no es el tuyo. Que me gusta mucho que digas lo del tema personal, ¿no? Porque parte de los conflictos fuertes en las comunicaciones va de pensar que es que el otro me ataca. Hace poco escuché esto de, bueno, cuando entendamos que lo que el otro dice o lo que el otro opina habla más de la historia del otro que de ti, no te lo tomarás personal. El conflicto o la confrontación, como tú la ves, va de dos personas que están en su propio, incluso a lo mejor, problema interno de algo. Y Total. no sabe, no tiene las herramientas para poder salir de eso, de sí mismo. Entonces, ataco, proyecto en el otro lo que me pasa. ¿Sí? Eso, como tú dices, le hablamos a los otros como nos hablamos como nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Le hablamos al otro como nos hablamos nosotros. Entonces, si tú no tienes las herramientas para salir de tu propia situación, puedes o maltratarte tú, te callas, evades, muerto de rabia y sin límites y te vas, que también te destruyes a ti. Enfermas. O destruyes al otro porque es tu manera de proyectar lo que contigo no puedes tampoco. Entonces es el otro el que hizo y le lanzas la responsabilidad en la conversación, en la comunicación, se la lanzas al otro. Entonces no tomas parte de tu responsabilidad. Pero al final es, y volvemos al mismo punto, es un tema contigo. Totalmente. Mire, yo... Primer paso, entender eso. Primer paso, entenderlo. Entenderlo. Y lo dijiste bellamente, cómo una situación de conflicto es porque nadie se está escuchando. Pero no es que yo no solamente no te escucho a ti y asumo mi responsabilidad y me hago cargo, es que no me estoy haciendo cargo de mí, ni me estoy escuchando yo. Viene el conflicto. Y De ahí viene el conflicto. Y de allí viene el conflicto, exactamente, porque es cuando la comunicación empieza a tornarse en tensión. Eso lo vivimos, no sé si te pasa a ti, pero yo lo vivo mucho en pareja, porque además esto es corporativo y tú le metes filtros. Pero ¿qué pasa cuando es pareja que hay demasiada confianza? Sacas todos tus demonios. Sacas al demonio que tú estás a pasear en el trabajo. Entonces la confianza, como dicen por aquí, Da asco. Confianza da asco, exactamente. Entonces, fíjate, cuando hay una comunicación con un exceso de confianza, que pienso que el otro tiene que, como decimos en Venezuela, calarse, o sea, permitir lo que yo le diga, entonces la cosa se pone más conflictiva aún. Primer paso, hacer otro episodio de eso. Sí. Y una pregunta. Y en esa situación de abordar este conflicto y de esta manera, para ti, ¿qué fue
verlo de primero desde lo positivo, agradecer, o sea, esto que estabas diciendo que fue como tu manera de encontrar cómo resolver una comunicación conflictiva y llevarla a algo asertiva. Ese proceso de pasar de evadir a confrontar, ¿qué hay en ese mundo interno, o qué pasó en ese mundo interno de Ceci, en ese proceso, en ese viaje interno? Bueno, quería decirte, y para entrar en esto, que no es que a mí un día me cayó una luz divina y me dijo, no, pero empieza a agradecer, empieza a entender que el proceso es del otro, no es tuyo. Hay que trabajar exactamente y separar eso, ¿no? Porque me refiero más que nada a eso de separar. A la frontera. Exacto, es un tema que se construye con el tiempo, en donde uno tiene que tomar acción. Primero, si entiendes que tienes un tema tú a la hora de comunicarte, que quieres mejorar eso, que quieres enfocar tu comunicación en ciertos tipos de mensajes que quieres dar y cómo te quieres sentir comunicando, eso es lo más importante. Y si tú tomas esa decisión, tienes que buscar ayuda y herramientas, ¿ok? Por ejemplo, todas esas cosas que me han surgido como reflexiones y como aprendizajes y que hablamos en la pregunta anterior, tienen que ver mucho con el proceso que yo hice contigo como coach, que es bastante dentro de todo reciente en mi vida, pero dentro de mi experiencia laboral ha sido muy enriquecedor. Entonces, si uno tiene estas dificultades, uno puede decir, bueno, déjame leerme un libro para ver si esto sucede. Sí, léete el libro, escucha el podcast, mira, pero también busca ayuda, busca herramientas en el otro que te puedan empezar a mirarte, que puedan ayudar a que empieces a entenderte un poquito, aunque da mucho miedo y aunque hay momentos en donde sales corriendo, que yo contigo salí corriendo también, porque eso es una realidad. Es como que salgo corriendo y me asomo así detrás de la puerta atrás y que, hola, ¿y qué estoy? ¿Podemos ver algo más? Y me vuelvo a ir corriendo. Y así voy. ¿A qué me enfrentó o en qué me confrontó todo eso? Bueno, primero en entender mis juicios, mis trabajos de la vida, ¿ok? Que son el hecho de ser suficiente, uno de mis grandes juicios, el hecho de siempre abarcar todo, ser la respuesta a todo, ser la solución a todo. Y eso, imagínate en el entorno laboral lo que puede significar Duro. una explotación total y un no límites perenne y constante. O sea, es muy duro. Y claro, me empezó a mostrar con tu ayuda y con el proceso internamente el hecho de que yo necesito ser suficiente para no verme débil, para sentirme bien, o es lo que yo creo, ¿ok? Aunque eso me destruya de alguna manera y me haga daño. Por otro lado, también me di cuenta que cuando me confronto con situaciones muy heavy con clientes, eh, vi momentos o vi sentimientos como la tristeza, por ejemplo, manejar a alguien llorando, que todos creemos y decimos, no, déjame ir a llorar en la oficina de mi jefe, por ejemplo. No es nada sencillo. Hay una persona mostrándose vulnerable, hay una persona allí diciéndote ciertas cosas que no sabes tú cómo responder en muchas ocasiones. Y mi postura era, y fue hasta hoy, decir, bueno, tranquila, no llores, yo te doy lo que necesitas. Eh, y no se tiene que ver con eso, tiene que ver también con la escucha, que es la parte más importante de comunicar. Tiene Claro, que porque ver con... no te interrumpa, que voy a hacer un inciso ahí que me encanta, es, claro, como tu propio juicio que te limita es no verte suficiente y tener siempre las respuestas, porque si no eres insuficiente, es algo muy del hacer. Entonces, claro, cuando el otro llora y lo ves vulnerable y no sabes qué hacer con eso, entonces es como tu cabeza directamente va como a la empatía, escucho yo de lo que me estás diciendo, ¿no? Igual dime si te ha sentido. Dale. Es como que tu empatía va a déjame resolverle con el hacer. Cuando tal vez ese cliente lo que quiere es ya una calmada. O sea, no, ya no quiero, no me interesa que me resuelva en el hacer algo, necesito es en el ser algo.
Exactamente, que es lo que a mí me cuesta. Es irónico que estamos hablando hoy de comunicarnos, de transmitir mensajes, ideas en el entorno corporativo cuando yo soy una persona de hacer muchísimo. Esto es un reto para mí tremendo. Perdón, pero no Yo es siempre irónico. desestimé las palabras. Un reto, para mí es un reto. Yo siempre, y lo hice con mi esposo a nivel de pareja, siempre desestimé, deja de decirme tanto, no me digas tanto, hagamos, haz. Y eso, y yo te digo, en el entorno más íntimo me cuesta muchísimo decir te quiero, me cuesta decir te amo, me cuesta decir lo que siento. Yo soy mucho de las acciones, dicen más que mil palabras y todo ese cuento. Entonces, claro, como te digo, hay veces que tú puedes huir, pero hay momentos en los que ya no. Y Mm, eso en el trabajo también tiene que ver con una responsabilidad con el otro y tiene que ver con una responsabilidad contigo mismo, que el otro te hace ver quieras o no. claro. Entonces, Es como descubrir todo eso. no escucha con todo, o sea, con todo, con el cuerpo, con la mente, porque es como, ok, ¿qué se necesita aquí? ¿Sabes? ¿Qué necesito yo y qué necesita el otro? Yo necesito regularme para poder acompañar a Kate mientras me llora, cosa que hago muy a menudo con la Ceci, la tengo loca. Ceci es como mi psicóloga particular y mi asesora de marketing. No puedo con la red y el podcast. Pero es como, ok, ¿qué está necesitando Kate y qué puedo dar yo? ¿Hasta dónde puedo dar yo? Y volvemos a los límites. Es como que una gran comunicación asertiva y efectiva necesita de demasiados límites y una gran frontera entre lo que yo puedo, necesito y lo que el otro puede y necesita. Y cómo escucharlo, escuchar y escucharme. Escuchar es como una danza. Heavy, pero sí, te obliga, en mi caso, a descubrir, me obligó eh, gran trabajo de vida, que es la suficiencia, que es mostrarme suficiente ante los demás. Y has logrado no mostrarte suficiente y decir, cuando dices no sé, has logrado transformar ese juicio que te limita en algo expansivo. No al 100%. Soy muy honesta contigo y también quiero ser honesta con la gente que nos va a estar viendo en este episodio porque creo que pueden sentirse iguales. Es un proceso donde a veces hay pequeñas victorias, donde a veces dice, wow, supe manejar esta situación. Esas pequeñas victorias las celebro, pero no me hacen sentir hoy 100% feliz y conforme con eso que estoy viviendo. Sin embargo, me doy la oportunidad de seguir en el proceso, de vivirlo, de disfrutarlo en todo lo que pueda, porque es el mío, es mi proceso. Es lindo porque además es ser empático contigo, ¿sí? Y De es, y es, alguna manera, y honesto. y honesto contigo. Y es liberador. En mi caso, a mí me libera mucho cuando digo, ay, sí, esto es lo que me pasa. Ya, esto es lo que me pasa, no sé hacer esto o sí, o esto es lo que Lo me que tiene hablamos de ser vulnerables, de ser humanos. porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me cuesta comunicar asertivamente, no, asertivamente no, creo que sí sé comunicarme asertivamente, pero efectivamente me cuesta, porque ser precisa y concisa, por lo menos me cuesta porque siento que puedo herir, o siento que puedo ofender, o siento que puedo dañar al otro, o creo que tal. Entonces, hay tantas como bloqueos en la comunicación, Claro, un sí, poco un como lo montón vemos, de obstáculos que a veces se les pone a uno mismo, que lo hace conflictivo. porque eres tú quien siente que quizás lo puede herir y a lo mejor a la persona ni pendiente, no está herida, no le afecta. Sí. Ok, entonces fíjate, para ir cerrando, mi querida Ceci, quería preguntarte, bueno, más que preguntarte, ya como resumir, ¿no? Como estrategias para una comunicación efectiva y asertiva, sea en conflicto o no, comunicarnos, ¿sí? Entonces, por lo menos rescatando algunas cosas, puedo decir la más importante de todas, escucharme y escuchar al otro. Saber qué necesito y qué Totalmente. me pasa y qué necesita el otro y qué le pasa. Y como no soy adivina y no sé qué necesita el otro y qué le pasa, preguntar. Exactamente. La escucha es la base. Amén. El segundo creo que podría ser entender y separar los procesos de cada persona que esté involucrada en esa comunicación. Entender el tuyo, que ya lo nombramos, pero también entender que esa persona con la que estás hablando está en su propio proceso. Habla mucho de esa persona como tú le dijiste y no tanto de ti. Entonces concéntrate más en lo que tú
también estás poniendo allí en esa conversación, ¿no? Yo le agregaría, agarrando esto que dices tú, los límites. Tener claro la frontera. Para saber cuál es mi proceso y cuál es la del otro, tengo que saber la frontera. El límite, no solamente límites en acción, sino límites incluso emocionales. Saber que esta es mi emoción, que huyo de ver al otro. Si yo, como decías tú, el otro está triste y yo como que me siento incómodo o huyo de eso, es porque está hablando de que para ti esa emoción de la tristeza te es difícil transitarla. Entonces no sabes cómo transitarla con el otro. Yo también te agregaría allí, Kate, el hecho de que si bien nuestras palabras y lo que decimos tiene un poder, porque sí lo tiene, tenemos que estar muy conscientes y siempre poner la mejor de nuestra fe, la buena fe por delante ante lo que le damos al otro, porque no sabemos cuál es el impacto y qué le dice eso a la otra persona. Que muchas de las cosas que en asesorías le digo a la gente, les queda de una manera profunda y después digo, wow, sí, yo dije eso. Ni siquiera me acuerdo que lo dije, pero para esa persona fue un clic, para esa persona fue un wow. Es importante eso del lenguaje asertivo que estás hablando tú, pero también es importante entender que podemos decir no, renunciar, dejar, decir no me gusta esto que estás haciendo conmigo y puede ser igual de asertivo. Es importante, el lenguaje tiene un poder, tiene tanto poder que desde que empezamos a hablar nos empezamos a llenar la cabeza de verdades que creemos, nos contamos historias en nuestra cabeza, así de poderoso es el lenguaje, que lo empezamos a tener como una verdad, empezamos a llenarnos de conceptos que ni siquiera son de nosotros. Ese es el poder del lenguaje. Pero es interesante decirlo y mencionarlo, porque a veces pensamos que asertivamente es todo lindo, bello, y tú te estás pudriendo por dentro. Ojo, mosca. No, creo que debe ser más allá del lindo y bello, debe ser real, debe ser verdadero. Esto, bien. Lo que creo que nos deja como esta conversación en cuanto a ser asertivos en nuestra comunicación. Y yo también le agregaría trabajar nuestros juicios limitantes. Trabajarlo. Fíjate que hablas de la suficiencia, hablas de lo que te cuesta la vulnerabilidad porque te ves débil, habla de un montón de creencias que tienes de ti, que las tienes como una verdad y que te limitan al momento de comunicar. Entonces, bueno, escuchar, poner límites, trabajar en nuestros juicios que nos limitan, trabajar en nosotros, en el otro, entender cuáles son sus procesos y cuáles son los míos, usar el lenguaje asertivo, tanto para decir lo que agradezco como para decir lo que no me gusta. ¿Le agregarías algo más a eso, mi querida Ceci, y entregárselo a las que nos están escuchando y que pueden estar necesitando de esto? No, la verdad es que creo que lo resumiste muy bien y siempre recordar que como le hablas a los demás, te hablas a ti, recordar esa conversación interna, que es demasiado importante, comunicarte contigo, con lo que sientes, con tu cuerpo, con tu corazón. Eso es maravilloso, es la base de que todo ese proceso pueda fluir. ¿Qué te llevas profundamente? Algo de lo que hablaste aquí y de lo que verbalizaste tú misma de las respuestas. Sí, me llevo el ver el camino y el honrar el proceso. Ver cómo he cambiado, cómo he evolucionado. Y yo me llevo el agradecimiento de que estés aquí conmigo, de que me sigas acompañando en mis propios caminos. Te quiero mucho y cuídense. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarme y a seguirnos volviendo a nosotros, a casa. Un besito. Y esto fue todo por hoy. De corazón, espero que la conversación con Cecilia te sirva, te funcione, te alimente el alma. Puedas aprender, reflexionar y sobre todo, vulnerabilizarte. Así como lo hicimos nosotras ante ustedes. De eso va este podcast. De volver a casa, de volver a nosotros, a lo auténtico, a ser honestos con eso que nos pasa. Si este episodio te gustó, dale like. Comenta para que podamos escucharte y comparte con otros para seguir creciendo en tribu y despertando conciencias. Recuerda que si quieres saber más de mis servicios, puedes buscarme en Instagram en @katecoach. Nos vemos para un siguiente episodio y hablemos.